Muchas veces creemos que lo que pensamos, lo que sentimos nos define y la realidad es que a veces no. Si tú motivas a un chico, va a poder salir adelante de una mejor manera y creo que eso es lo que desde sociedad civil te puedo platicar y que tiene un impacto muy positivo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que justo dice la UNESCO, ¿no? Que es este organismo a nivel internacional que habla de educación y se enfoca en estos temas, ¿no? Dice, la paz comienza en la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarnos nuevamente. El día de hoy estoy bastante emocionado por la invitada que tenemos. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre ella. Estamos en el podcast La Voz que Forma Líderes y justamente es el privilegio que tengo hoy, el día de hoy, de tener una líder tan grande que ha trabajado conjuntamente por desarrollar la educación de la mano del deporte. Dentro de todo lo que nosotros hemos platicado, dentro de todo lo que hemos charlado, sabemos que pues el deporte es la herramienta que nosotros proyectamos como ese apoyo y ese sustento para el desarrollo de inteligencia emocional, de resiliencia, de estoicismo y de fortaleza humana, que conjuntamente de la mano con la herramienta que te da esa proyección, ese sustento científico, ese sustento técnico para desarrollarte profesionalmente como es la educación, de la mano hacen algo increíble donde realmente podemos llevar al ser humano a otro nivel. Es lo que hemos considerado, es lo que hemos tratado de proyectar. Y el día de hoy me gustaría presentarles a Diana Sandoval. Diana, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Les voy a platicar un poquito sobre Diana. Diana es activista en movimientos de liderazgo juvenil de las comunidades de Alianza en México y ha trabajado activamente con instituciones educativas en acompañamiento a la persona y jóvenes en búsqueda de su profesión. Además, bueno, ella es una apasionada del deporte, ha hecho a lo largo de su vida baile, voleibol, actualmente también eres profesora de indoor cycling y pues qué gusto poder tener aquí, Diana. No, hombre, pues el gusto es mío, Arturo. Muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que hace falta, ¿no? Que se impulsen a más líderes, que se impulse el tema de la educación, el deporte. Yo creo que es algo que como mexicanos necesitamos tener conciencia y sobre todo esa motivación, ¿no? Porque muchas veces no tenemos ese referente, ese modelo que nos empuje, que nos impulse y que nos ayude a ser conscientes que a través de la educación y el deporte podemos mejorar y también ser esos líderes, ¿no? Desde el ejemplo, desde el activismo y bueno, para mí es un honor poder estar aquí el día de hoy. No, hombre, muchas gracias. El honor es para nosotros el poder de tener aquí. Fíjate que tengo una infinidad de preguntas y de curiosidad por todo lo que tú haces y por todo lo que tú desarrollas. Leí a través de todo lo que tú haces y todo lo que tú compartes en las redes sociales, el cómo llevas a los chicos a encontrar esa parte de vocación para su profesión real. Dentro de todo lo que hemos mencionado aquí nosotros, hemos dicho, ¿no? Muchas veces, hay veces que nuestro sistema educativo quiere educar a alguien. Te voy a poner un ejemplo de animales, ¿no? Quieres educar a alguien como un pez, a veces, y es una liebre. Entonces, ¿cómo le vas a dar esos fundamentos si Claro. la personalidad de la otra persona es una liebre, ¿no? En el agua es totalmente diferente, desde el ecosistema, el cómo se mueve, las habilidades que tiene que tener. Y me pareció algo muy similar a lo que tú realizas poniendo esta ejemplo fabulesco, ¿no? Pero platícanos un poquito más de eLab. Me gustaría saber qué es eLab, para qué va dirigido eLab, cuál es la visión de eLab, cómo lo describirías tú en ese contexto. Ok, bueno, pues el eLab es un laboratorio de políticas educativas que se fundó alrededor de año y medio y bueno, la intención que tiene es justo llegar a algunos gobiernos locales para poder acompañar y formar a los funcionarios dentro del gobierno, pero de ahí también acompañar y formar a los docentes y estudiantes. Se hacen diferentes diagnósticos para identificar los temas de salud mental que puedan tener y poderles dar herramientas diferentes para poder pues avanzar, crecer y pues tener un mejor desempeño en el tema de educación. Es un proyecto que me tocó fundar, que me tocó implementar, pero bueno, ahorita de ahí me tocó irme ya más un poco también a la parte de incidencia pública, ¿no? En el tema de familia. Al final, el núcleo donde el joven se desarrolla y es necesario que tenga pues esta educación y también ese acompañamiento, pues es en la familia, ¿no? Entonces, ahorita también hay un proyecto en donde estoy colaborando que es desde Red Familia,
donde justo lo que queremos es eso, ¿no? Que se tenga esta conciencia de que la familia es ese núcleo donde el joven necesita tener ese acompañamiento, ese apoyo y donde se puede desempeñar para pues tener un mejor pues desempeño sí en lo educativo, pero también una mejor salud emocional, ¿no? Está demostrado que cuando el joven pasa más tiempo en familia, tiene un mejor, pues sí desempeño académico, pero también tiene una mejor, ¿cómo lo puedo decir? Pues un mejor desarrollo y este tema en mejor salud emocional, ¿no? Uh-huh. Sí, me da mucha curiosidad esa parte que eres tan enfática en la familia porque realmente nos ha tocado mucho ejemplo de que a veces el papá, ¿no? O la mamá le pide al chico que tenga esa inteligencia emocional Es y al llegar a correcto. casa o llegar a lo mejor con una mala nota o al llegar con alguna travesura hecha, los primeros en tener Exactamente. un descontrol emocional a veces son los papás y cómo Es se lo exigimos correcto. al chico, ¿no? Es correcto. De hecho, actualmente, bueno, la OMS nos dice que 1 de cada 7 adolescentes padece un tema de salud mental, ¿no? Está demostrado que, pues bueno, los chicos actualmente padecen depresión, ansiedad, y esto se debe por falta de acompañamiento en casa, ¿no? Y justo lo que dices, ¿no? Muchas veces se mide ese desempeño o esa capacidad conforme a un tema de notas en la escuela, y a veces no nos damos cuenta que el chico no es que no tenga la capacidad, ¿no? Sino que muchas veces no tiene este acompañamiento o a veces puede padecer un tema de ansiedad o depresión que no está diagnosticado, y eso hace que el chico tal vez no esté tan comprometido en la escuela o no esté tan enfocado, ¿no? Pero no es un tema de capacidad, ¿no? Entonces, este es un tema que se ha empezado a visibilizar y que es importante que dentro de las familias también se tenga identificado para dar ese acompañamiento correcto a los jóvenes, ¿no? Y también favorecer mucho al tema de la autoestima, ¿no? Porque a veces eso también perjudica, ¿no? Bien Y los dices. prototipos que tenemos hoy en día en las redes sociales donde pensamos que todo es fácil, sencillo, mágico y emocionante nada más, ¿no? Es correcto, sí. Muchas veces también el tema de las redes sociales o de la tecnología hace incluso que se genere hasta estos vicios, ¿no? Hay una escritora que a mí me llama mucho la atención y tiene diferentes libros, no sé si has leído alguno de ellos, está Marian Rojas, ¿no? Sí, sí, los Que tiene este libro de cómo hacer que las cosas buenas te pasen o tu persona vitamina. Justo hablan de que actualmente los jóvenes somos adictos a la dopamina, ¿no? Buscamos estas experiencias a corto plazo que nos generen bienestar, y eso, bueno, es normal, pero lo que sucede es que a veces ya nos enfocamos solo en esas experiencias a corto plazo, ¿no? No tenemos como este sentido de vida o no tenemos estas experiencias que más allá de la dopamina dicen, pues que nos generen esa serotonina, ¿no? Como ya regresándome un poquito al tema de educación y deporte, pues justo también eso es lo que una buena educación y Exacto. el deporte nos ayuda a generar esa sustancia, que es la serotonina, que si lo ponemos en un tema de salud mental, pues es muy beneficioso para la persona, pero que también nos ayuda mucho a ir descubriendo un sentido de vida, ¿no? Que es lo que se ha perdido, ¿no? Si ya nos ponemos un poquito más a profundizar en el tema. Bueno, es que aquí has tocado varios puntos importantes. La verdad Sí, es ya me que solté aquí. no, me encantó. Fue un bombardeo de ideas que me fascinó porque abordaste cosas. En primera instancia, me gustaría retomar un poquito hacia el tema de la OMS, donde 7 de cada 10 adolescentes padecen un tema mental de salud directamente enfocado a la depresión o al trastorno de ansiedad. Yo quiero comentar algo bien enfático. Así como es totalmente necesario el que visitemos al dentista, el que nos hagamos una limpieza bucal de manera regular 2 veces al año, es de suma importancia que nosotros tengamos el cuidado de nuestra salud mental. Y no es que estemos mal, no es que tengamos un error, es que lo necesitamos. Y eso es lo que a veces yo pienso que no relacionamos de una manera directa y no lo comunicamos. Piensas que cuando tienes que ir tú a tener el cuidado de esta salud mental es porque ya tienes un problema. Pero realmente no, debería de ser preventivo o predictivo. ¿Tú qué opinas? Sí, es correcto. Muchas veces, y sobre todo aquí en México, ¿no? Y en esta cultura que a veces nos da miedo, ¿no? El ir al psicólogo, se piensa que ir al psicólogo es que ya estás loco, ¿no? Que tienes un problema grave, pero la realidad es que es tan necesario que vayamos al psicólogo, porque es ese espacio donde tú puedes expresar tus emociones, lo que piensas, y puedes tener ese acompañamiento efectivo de un profesional que te ayude a identificar, pues, qué es lo que sucede, ¿no? Muchas veces creemos que lo que pensamos, lo que sentimos nos define, y la realidad es que a veces no,
¿no? A veces necesitamos esta contraparte, pero con herramientas profesionales que nos ayude a descubrir realmente, pues, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y a veces podemos experimentar esa tristeza profunda, pensamos que es normal vivir con ella, nos acostumbramos, y a veces se trata de un problema de depresión, ¿no? Y eso, pues, puede ser diagnosticado, puede ser tratado y puede ser abordado, y se puede salir de esa depresión, ¿no? Justo. Es que, a ver, Dena, yo quiero que tú me digas dentro de las iniciativas algo que nosotros hemos visto y detectado a nivel oportuno y por lo cual complementamos con la parte deportiva, es porque nosotros lo vemos, ¿no? En la parte de la escuela sí está la parte técnica, está la parte científica, está la parte tecnológica, pero realmente el foco muchas veces con el alumno es ahí, en la parte científica, en la parte técnica y en la parte tecnológica. ¿Y dónde o quién está dándole esos valores de desarrollo psicológico, ¿no? De vulnerabilidad emocional, de desarrollo de inteligencia emocional? Por ahí he visto últimamente planes de estudio donde lo abordan de una manera ligera, pero realmente algo que pues iniciativas como la tuya ha hecho que sea un foco realmente ya no rojo sino verde, en que ya está abierto para que lo podamos tomar, pero en realidad yo creo que vamos en pañales en esa situación aún, ¿no? Sí, claro. A ver, hay diferentes frentes por donde se puede abordar esto, ¿no? Se puede abordar desde el tema de sociedad civil, se puede abordar desde el tema de gobierno, desde el tema de las empresas y desde el tema de las escuelas, ¿no? Que tengan diferentes iniciativas que ayuden a abordar esto. Y como dices, ya existe, ¿no? De hecho, si nos ponemos a hablar un poquito de política, a nivel federal, justo hay un programa a través de la Nueva Escuela Mexicana, que ayuda justo a identificar esta parte, ¿no? De cómo los niños en las escuelas pues van teniendo esta parte de atención a la salud emocional y también en la salud física, ¿no? De hecho ya hay un programa ahí un poco operativo donde les hacen diferentes exámenes desde la vista, desde la medición del peso, también de ver cómo son estos hábitos, ¿no? Y eso creo que va ayudando, ¿no? Es algo positivo, pero a veces no se da abasto, ¿no? Y a veces no tiene el impacto suficiente para que realmente pueda existir un cambio, ¿no? Entonces, yo de la experiencia que tuve desde sociedad civil, desde este proyecto que me tocó ayudar a fundar e implementar en los gobiernos, fue uno desde el diagnóstico, ¿no? Creo que algo muy importante y que se debe hacer es diagnosticar. Nosotros logramos a través de 10 gobiernos aquí en México el poder entrar a las escuelas, aplicarles un diagnóstico a las niñas, a los niños, para saber qué temas de salud emocional tienen, ¿no? Y esto directamente también vinculado con las familias, ¿no? Muchos de los resultados que existieron fue que hay problemas dentro de casa, ¿no? Y esto impacta de manera pues negativa a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante y que hicimos y que tuvo un muy buen impacto fue desde el diagnóstico, ¿no? Otra es de la parte de la formación. Es importante capacitar a nivel gobierno a los funcionarios, que son quienes ejercen estos programas a nivel público. Es importante que tengan las herramientas, ¿no? Yo sé que no todos los funcionarios pueden tener a lo mejor esta licenciatura en psicología o esta especialidad, pero sí es importante que tengan nociones básicas para poder acompañar, ¿no? Muchas veces, más allá hablando del funcionario, el profesor a veces no tiene la formación, ¿no? De acompañar. Y muchas veces justo, ¿no? Un ejemplo de un niño que tal vez es muy inquieto en clases, ¿no? O que tiene mala conducta. A veces se piensa que es un chico malo, ¿no? Exacto. Y eso se tacha, se etiqueta y se llega a casa y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Cuando a veces podemos encontrarnos con un niño que tiene un tema de igual, ansiedad, depresión o a veces hasta algún trastorno en su personalidad, ¿no? Y es algo que sale de sus manos y que si no es identificado y acompañado por un profesor, pues esto no puede llevarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que fue algo muy bueno esta parte también desde la formación, de darles herramientas a autoridades y también a los profesores para poder acompañar estos casos. Y bueno, finalmente creo que una parte que dijiste al inicio, pues esta parte de formar líderes, ¿no? De motivar. Creo que algo muy importante y sobre todo hablando en el tema de salud mental es fortalecer la autoestima de los chicos, ¿no? Si tú motivas a un chico, va a poder salir adelante de una mejor manera y creo que eso es lo que desde sociedad civil te puedo platicar y que tiene un impacto muy positivo, ¿no? Y es a lo mejor el objetivo que deberían de tener tanto los programas como las iniciativas y los apoyos que se dan desde los diferentes entes de la sociedad.
Oye, padrísimo. Me encanta cómo lo tomas, cómo lo abordas y sobre todo el contexto global con el que lo enfocas y puedes transmitirlo hacia la comunidad. Quiero comentarte que nosotros aquí, dentro de las auxiliaturas que nosotros certificamos por parte del CISAE, es para nosotros un foco importante el tener identificado estos valores emocionales, estos valores de desarrollo humano y que complementan esa parte técnica, esa parte científica y ha hecho hoy en día la diferencia en lo que nosotros impartimos y transmitimos a la sociedad. Por eso nos moríamos de ganas de tenerte aquí con nosotros. Y ahorita me llama la atención la parte de la autoestima. Me gustaría saber, es más, no saber, sino darle 3 tips a la gente que nos está viendo, 3 técnicas o cómo lo podrías resumir para mejorar la autoestima de un adolescente, por ponerte un ejemplo. Ok, yo creo que 3 elementos importantes en la parte de la autoestima. Primero es el tema del autoconocimiento, ¿no? Muy poco tenemos esta cultura o educación de fomentar el autoconocimiento, ¿no? A veces conocemos más a otras personas, pero de nosotros mismos, pues conocemos muy poco, ¿no? Entonces, para tener una muy buena autoestima es importante el autoconocimiento. ¿Y eso qué implica? Pues esos momentos también de soledad, ¿no? Justo yo creo que parte de nuestra cultura nos ha enfocado mucho a es malo estar solo, ¿no? Sí. Y la realidad es que no, a ver, solo no es que no convivas con nadie, que no tengas amigos, que no tengas un círculo social, pero sí son esos espacios que son necesarios el estar contigo misma a solas para poder conocerte, ¿no? Si te conoces, sabes cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus vacíos, y así es más fácil pasar al punto 2, ¿no? El tener este espacio de poder tener esa sana relación contigo mismo, ¿no? A veces estamos tan peleados con nosotros mismos Sí. que nos genera conflictos con los demás, ¿no? Entonces, si aprendemos en este, a lo mejor, elemento 2, a tener una buena relación o sana relación contigo mismo, aceptar tus virtudes, tus defectos, tus vacíos, tus espacios buenos, tus espacios malos, pues creo que va a ayudar mucho a poder fortalecer esa autoestima, ¿no? A tener esa buena relación. Y ya en un tercer punto, pues te va a llevar justo a esta parte de relacionarte de una mejor manera con los demás, ¿no? Y también es importante el círculo familiar, de amigos, en una relación, el que te afirmen, ¿no? Y esa parte ya va a complementar pues esa relación, primero que tuviste en conocimiento contigo mismo, después una buena relación contigo mismo, valga la redundancia de las palabras, y finalmente pues ya esa afirmación y esa buena relación con los demás, ¿no? Digo, necesitamos, no vivimos fuera de sociedad, pero sí creo que es importante esos elementos para poder tener y fortalecer esa sana autoestima. 3 elementos muy importantes y de la mano con la autora que ahorita comentabas, me imagino que va desde trabajarlo por dentro para poderlo expresar así hacia el exterior, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, a ver, también ya tocando esta parte de lo internacional un poco, hay una frase que a mí me gusta mucho que justo dice la UNESCO, ¿no? Que es este organismo a nivel internacional que habla de educación y se enfoca en estos temas, ¿no? Dice, la paz comienza en la mente, ¿no? Entonces, si a nivel interior tenemos esa paz, vamos a poder tener una sociedad más pacífica, ¿no? Así ya me pongo un poco romántica con estos temas, pero es una realidad, ¿no? Muchas veces vivimos en conflicto constante hacia afuera porque no tenemos como esa paz a nivel interior, ¿no? Entonces también es importante. ¿Crees que a la política hoy en día le haga falta ese romanticismo, como le llamaste ahorita, pensarlo de una manera más profunda? Yo creo que sí, en parte. Creo que lo que falta también es esa esperanza, ¿no? Digo, hemos Me gustó. perdido esa esperanza, pero creo que también parte mucho de algo a nivel personal, ¿no? De cómo nos coincidimos, de cuál es la autoestima. Si, no sé, me pongo a pensar, hiciéramos una medición, ¿no? De cuál es la autoestima de los mexicanos, ¿no? Digo, a nivel de historia y a nivel cultural, ¿no? Se nos ha pasmado una historia, vaya, en donde fuimos sometidos, en donde fuimos conquistados, cuando la realidad yo creo que el mexicano tiene mucho más, ¿no? Entonces, si vamos fomentando esta parte, pues yo creo que también ayudaría muchísimo a nivel gobierno de que tuviéramos esta perspectiva, ¿no? De que somos suficientes, de que sí podemos y de que realmente los programas o políticas públicas que se hagan, pues vayan enfocados pues apostarle por la persona, ¿no? Y por el mexicano. Oye, ¿y quién crees que nos tiene que dar? Ya sabemos cuál es el foco. ¿Qué tenemos que obtener? ¿Quién nos lo tendría que dar en casa a los papás en primera instancia? Yo creo
Y esa ha sido mi convicción desde esta parte profesional, pues que sí, que el cambio empieza en la familia, ¿no? Al final la familia es el núcleo de la sociedad, es donde tenemos esa primera vinculación con personas, digo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, y creo que es importante que desde la familia comiencen esos cambios, ¿no? Y también donde, justo en la familia es donde surgen esas primeras heridas, ¿no? Y eso nos va como empujando a tener una visión de la vida. Entonces, si vamos haciendo ese cambio primero en la familia, yo creo que hacia afuera podría ser mucho mejor. Me llama mucho la atención las escuelas de hoy en día donde imparten evidentemente la escuela para el alumno, pero hay un tema muy importante que es la escuela para padres. Así es, ¿Qué nos correcto. podrías comentar acerca de ello? ¿Consideras que es de igual relevancia el que el papá se esté capacitando y desarrollando esta formación Sí. en una escuela para padres para que pueda transmitirla al educando de una manera diferente o bueno al niño o a la niña? Es correcto. La escuela para padres es esencial, ¿no? Diría que es de lo más importante que existe y sobre todo aquí en México. La escuela para padres creo que es el mayor empuje que ahorita tienen las escuelas para poder acompañar a los niños, ¿no? Pero te voy a compartir justo un dato, ¿no? Justo en el programa que estuve en el ILAB tuvimos un acercamiento con el gobierno de Chihuahua y nos decían que pues los índices en el tema de suicidio, depresión son muy altos, ¿no? Y eso también influye por un tema de cultura machista, ¿no? En donde el hombre dice, no, ¿cómo voy yo a estar con una persona que me vaya? Y sobre todo parte de los papás, ¿no? Entonces con este programa pues un poco es invitar a los padres de familia, docentes, etc., a que se formen, ¿no? Y a que estén pendientes. Entonces estos espacios los quisimos hacer en la escuela para padres. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que nos contan en escuela para padres? Uno, el tema de la falta de asistencia, ¿no? Muchas veces es que justo el papá, la mamá tienen que salir a trabajar y tienen muy poco tiempo para estos espacios. Entonces, pues, esta inasistencia a estos espacios, pues hace que no estén al pendiente, ¿no? Entonces, creo que es un problema que existe, pero es una necesidad imperante, ¿no? O sea, que el papá esté presente en estos espacios es súper necesario para que, una, se pueda tener conocimiento de qué está pasando con el niño y dos, esté en este seguimiento de lo que pasa con su hijo y tres, pues también que pueda ser formado y acompañado, ¿no? Entonces, yo creo que falta esa conciencia todavía en el tema de escuelas para padres, pero es sumamente importante para el buen desarrollo o desempeño del chico. Fíjate que teníamos el dato ahorita que tú bien comentabas, el dato frío y duro de la asistencia de los papás para este tipo de talleres. Y bueno, nosotros lo vemos de cada rato representado acá en la institución, como a veces falta ese compromiso. Y te voy a decir algo, la idea de este complemento, nosotros hemos aprendido de manera empírica que hoy en día el chico tiene una realidad personal, que muchas veces hoy en día es la realidad digital, donde le hacen ya realidad personal. Sí. Y la realidad que vemos experimentada como la real, muchas veces queda de lado. Y se va a vivir lo que veo en la red, lo que veo transmitido es lo que tiene que ser. Ese tipo de espacios nosotros lo hacemos para eso, para poderles transmitir ese desarrollo y ese acompañamiento que muchas veces, si no lo tienes en casa, transmitirles esa idea y hacérselos llegar. ¿Qué opinas tú de estos espacios? En cuanto al tema de escuela para padres y hablar del tema digital. Es correcto. Ok, bueno. Para empezar, yo creo que este tema de lo digital, pues ya es preocupante y justo era lo que comentaba ahorita, ¿no? De lo que dice esta autora, ¿no? Nos hemos vuelto adictos a la dopamina y un primer proveedor de dopamina son las redes sociales, ¿no? El uso del celular. Están diseñadas así, ¿no? Es correcto, sí, ¿por qué? Porque le mandan ese mensaje al sistema de satisfacción de veo tales mensajes, tal información, paso tanto tiempo en el celular, que llega como a satisfacer. Pero ¿qué es lo que pasa y está comprobado a nivel científico? Pues que justo después de este ingreso de dopamina al cerebro viene otro periodo donde viene el vacío, ¿no? El vacío existencial, picos, ¿no? Y emocional, y eso va generando grandes daños a la salud emocional de los chicos, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno que se esté abordando este tipo de temas en escuela para padres. Creo que va a ayudar mucho a la sensibilización y a la concientización de que pues es importante que se tenga regulación en estos momentos donde los chicos pasan tanto tiempo en el celular, en lo digital. ¿Y qué pasa? Eso es una realidad también, ¿no? Sale papá, sale mamá a trabajar, ¿y qué es lo primero que le dan al chico?
el celular, el iPad, el ve y entretente ahí. Entonces, pues eso también es triste, ¿no? Porque parece que, híjole, el niño, lo voy a poner un poco así, tiene a lo mejor un problema alimenticio, ¿no? Y a lo mejor no puede comer tanta chatarra. Entonces, ¿qué pasa? El papá va y le da la bolsita de papitas para que desayune, o le da la coquita para que desayune. Entonces, es un círculo vicioso. No, y ojo con No. esto, o sea, se ha vuelto una forma de educar yo estoy ocupado haciendo mis cosas, trabajando y te doy el iPad, te doy el celular Exactamente. y a cierta edad no deberían ni de tener Es acceso a correcto. esto, ¿no? Y eso que va desencadenando, justo estos datos, ¿no? Que se van descubriendo en donde ya de niños van teniendo temas de salud emocional. Eso no pasaba antes, ¿no? Y ahorita ya está siendo cada vez más frecuente que ya los niños tengan un tema de ansiedad, depresión. ¿Pero por qué? Porque alguna o gran parte es debido a esto, ¿no? Que ya tienen interacción en el tema de la tecnología, van teniendo esta vinculación no con una persona, sino con un aparato, ¿no? Entonces también eso es muy preocupante. Ahora, somos humanos y a final de cuentas estamos compuestos por reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, como tú lo comentabas, con la serotonina, con la dopamina. Y para eso realmente está lo que eran actividades extracurriculares antes, ¿no? La parte del deporte de llevar a los niños a la natación o al fútbol y que hagan ese deporte. Ahora, llevando todo esto, ¿cómo lo correlacionas? ¿Cómo haces una relación directa tú para las políticas que estás manejando con esta parte deportiva que tú exploraste de una manera maravillosa? Yo veo el baile, veo el voleibol y tengo que confesarte, me gustaría que me platicaras mucho del indoor cycling porque lo veo hoy como un boom especial que me ha gustado bastante. A ver, yo digo, desde chica mi papá sobre todo me inculcó mucho la parte del deporte, ¿no? A mí me daba mucha flojera, la verdad, pero era, vamos a clases de baile, ¿no? Entonces me tenían desde los 6 años en clase de jazz y eso, y luego, no, pues al voleibol. Entonces, mi papá siempre a mí y a mis hermanos nos inculcó que el deporte era lo más importante. Y tenía mucha razón, digo, y ahora de grande lo hago por convicción, sobre todo el tema del indoor cycling me apasiona, una porque me gusta mucho la bici y dos, pues la música y el baile desde que era niña me encantaba, entonces como que es la bici musical. Es una mezcla perfecta. Sí, 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 entonces la verdad me la paso muy bien y creo que también es un espacio donde puedes motivar a más personas, ¿no? Siempre hay como ese momento del insight donde das algún mensaje o algo para motivar a las personas, entonces creo que es algo muy positivo que lo puedas hacer desde el deporte, ¿no? Si yo hiciera ese cruce entre el tema de este proyecto, el tema de salud mental y el tema de deporte, a ver, para empezar, justo hace ratito me metí un poco a investigar y la ONU tiene un día que lo llama el Día de la Paz, el deporte, y es el 6 de abril, en donde se reconoce que el deporte es muy importante, ¿no? Para el sano desarrollo de las personas. A nivel de experiencia yo te podría decir que a mí el deporte me ha ayudado muchísimo en esta parte de salud mental, ¿no? Cuando estoy muy estresada o he tenido muchísimo trabajo o 1000 temas, creo que ese momento de poder hacer deporte es el momento donde me desconecto y donde yo creo mi cuerpo empieza a generar esa serotonina y ya, salgo de la clase o de ese momento de ejercicio y me siento súper relajada, motivada, como que ya ves las cosas de otra manera. Y justo ayuda a esta parte, ¿no? de la salud mental, donde tienes esos espacios de desconexión. Te desconectas de afuera para conectarte adentro. Exactamente, y mira, yo lo reflexionaba y creo que es muy cierto. Hace 2 días en terapia hablaba con quien me da esta parte de acompañamiento psicológico y también un poco de coaching y demás, y me decía, Diana, ¿cuánto le inviertes a tu descanso y al tema del ejercicio? Y yo, no, pues sí, hago mucho ejercicio y todo. Me dice, bueno, pero a ver, también tienes que tener en cuenta que la parte del deporte necesita de esta motivación, recreación, descanso. O sea, tiene que ser un momento donde te diviertas, donde lo disfrutes. Y yo, no, pues sí, tienes razón. Y me decía, y aunándolo en esta parte de tus actividades laborales y demás, me dice, tienes que tener esos momentos de desconexión, ¿no? Dice, si tú quieres seguir funcionando bien, tienes que tener esos momentos donde hagas ese cambio de actividad, ¿no? Entonces, si hago esta analogía con el tema del deporte, pues creo que es ese cambio de actividad, ¿no? A lo mejor tienes tu jornada laboral de 8 horas, pero llevas y vas al gimnasio, ¿no? O vas a tu clase de bici, o vas al fútbol, o vas básquetbol, voleibol. O sea, creo que es ese momento de desconexión
donde te permites volver a conectar contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo súper importante que deberíamos hacer todos, y más también tratándose, sí del tema de salud mental, pero también del tema de salud física, ¿no? Digo, México es el 8º lugar en obesidad infantil. Digo, todavía estamos dentro de los primeros lugares, entonces también es muy importante que en el tema de salud física sigamos promoviendo el deporte justo para ir aminorizando pues estos temas, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y cómo lo conjugas la parte educativa con esa parte deportiva, el meterte a tu templo interior para poder crear desde ti y crear a los demás, que lo has venido mencionando, se me hace algo realmente sobresaliente y que tenemos que tener un foco principal ahí. Me llama mucho la atención de la terapia, igual ahorita como lo comentas, porque hace poquito igual leí ahí un artículo donde comentaba, ¿no? Muchas veces hoy en día está muy de moda el decir solamente el voy a terapia, pero ¿qué es lo que estás trabajando dentro de, no? O sea, realmente ya no es nada más el ir a terapia, sino cómo lo estás canalizando y cómo lo estás proyectando realmente a tu vida diaria, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué acción tienes después de que vas a una terapia? ¿Tienes algún tipo de ritual, algún tipo de estrategia, algún tipo de calendario hecho de lo que vas a hacer después de lo que viste en terapia? Compártemelo, por favor. Ya me voy a exponer aquí un poco. No, a ver. Queremos conocerte, era la intención. Por fines de conocimiento, ¿no? Yo creo que la terapia es, además de ese espacio de acompañamiento, es ese espacio de confrontación, claro, ¿no? Al ser humano yo creo que nos cuesta mucho que nos confronten, ¿no? No nos gusta que nos digan nuestras verdades y cuando lo hacen, híjole, pues es bien difícil, ¿no? Pero yo creo que para mí esta parte de la terapia es mucha confrontación, ¿no? De, a ver, estoy haciendo esto de tal forma y de repente es, a ver, pero ya te diste cuenta de esto y a ver, ya te diste, o sea, ya notaste esto y es como chin. O sea, muchas veces vamos por la vida como con ese chip y de repente sentarte, poder compartir un poco y que te den como pues no quisiera decir tanto a lo mejor feedback, pero puede ser que sí, te ayuda a darte cuenta, ¿no? De muchas cosas y es te como un check-up mental, ¿no? Así como nos hacemos check-ups físicos, exactamente. hay que hacernos uno mental. Entonces, sí, a veces es fuerte. A mí me ha pasado que estoy en esta parte de terapia y digo, chin, como que, ay, como que no lo quiero aceptar en primera instancia, pero ya después pues es como, chin, no, sí es cierto. O sea, sí tengo que ir cambiando esta parte. Entonces, como que también es un proceso un poco de reflexión. Y bueno, a mí lo que me ayuda mucho es pues darme esos espacios, ¿no? Como de sentarme a reflexionar y decir, bueno, a ver, esto sí lo puedo cambiar y esto sí lo estoy notando que en mi vida diaria tengo estos comportamientos, entonces ya empiezo como poco a poquito a tomar acciones y siendo más consciente, ¿no? Al final ya cuando lo dices, lo haces consciente para tu cerebro y ya empiezas a tener esos cambios como pues en tu vida diaria, ¿no? Me encantó ese foco. Hazlo desde una parte consciente y empieza a ejecutarlo desde esa parte consciente. Vívelo, experiméntalo y confróntate contigo mismo. Eso me gustó demasiado. Sí, es correcto. Y de hecho, digo, hay, yo creo, diferentes estudios o autores que hablan de esto, ¿no? Que el cerebro va haciendo esas conexiones neuronales. Neuroplasticidad, ¿no? Ah, exactamente, así es. Entonces, pues tú puedes ir cambiando ciertas cosas conforme vas teniendo diferentes acciones o actitudes, ¿no? Pero necesitas como decirlo a tu cerebro, ser consciente y luego a partir de diferentes acciones, que eso justo es lo que ve un poco la terapia cognitivo-conductual, que te ayuda a ir cambiando justo estas actitudes y eso va haciendo que puedas tener nuevas conexiones neuronales, ¿no? Está comprobado. Oye, padrísimo, la verdad es que podría pasarme aquí yo creo que todo el día platicando contigo y sobre todo igual estoy seguro que allá estaban aprendiendo bastante toda la gente que nos ve, déjenos comentarios, déjenos preguntas porque seguramente no va a ser bueno, sí ya fue la primera vez, pero no va a ser la última que tengamos acá Diana con nosotros y me gustaría pasar a otro tema. Tenemos para ti una dinámica bastante entretenida. Okay. Te voy a dar dos cosas, Diana. Okay. La primera es una medalla de oro. Y la segunda es una tarjeta roja. Mira. Ay, gracias. Ok. Ay, a ver, ya está. Esta dinámica va a estar muy padre. Está compuesta acerca de unas preguntas. Okay. Esas preguntas se las vamos a hacer a Diana. Okay. Y Diana va a darle una medalla de oro. Nos va a explicar por qué le daría medalla de oro de una manera rápida, sencilla y simple. Okay. Y le daría a la que no una tarjeta roja. Y nos explicaría por qué la tarjeta roja. ¿Te parece? ¿Empezamos? Ok. Vale. Vámonos con la primera pregunta de nuestra actividad del día de hoy. Escuelas que castigan más un uniforme incompleto que el bullying. ¿Qué le das?
Ok, tarjeta roja. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que el tema del uniforme es claro que ayuda a un tema de estructura y de orden, ¿no? Pero Claro. pues es preocupante el tema de bullying, ¿no? Digo, al final una escuela que tiene bullying te habla de un súper foco rojo, de algo que no está siendo atendido. Sí puede ser a nivel individual en el estudiante, pero pues también qué está pasando dentro de los núcleos sociales dentro de la escuela, ¿no? Y si los profesores están al tanto de esta situación, ¿no? De hecho, hay organizaciones donde nos dicen que aquí justo en México 7 de cada 10 estudiantes pueden padecer un tema de bullying. Esto es súper preocupante, ¿no? Que pues tantos estudiantes tengan estas situaciones de conflicto y de violencia. De lo que puede ¿no? llevar, ¿no? Inclusive de ahí luego se entrelaza al suicidio y es difícil. Exactamente, sí, justo. No, tarjeta roja, indiscutiblemente eso es una tarjeta roja. Vámonos con la segunda pregunta. Profesores que hacen sentir capaz, a un alumno inseguro. Medalla. Uy, medalla de oro. ¿Por qué medalla de oro, Diana? Pues yo creo que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? El tema de la autoestima. Al final un profesor que afirma y le da reconocimiento a un estudiante, pues creo que es alguien que va a ayudar a que este chico pues tenga una mejor autoestima y se afirme, ¿no? En que lo está haciendo bien y eso le va a justo lanzar mensajes al cerebro del chico en donde lo estás haciendo bien, sí puedes, eres capaz y eso va a ayudar mucho a su autoestima. Excelente, padrísimo. Vámonos con la tercera. Entrenadores que humillan para hacer más fuerte al atleta y hacerlo más estoico y resiliente. Ok, no, pues tarjeta roja. ¿Por qué? 100%. No, pues al final, pues también es ese otro mensaje, ¿no? Donde el humillar a un chico, pues al final es una forma de violencia, ¿no? Y es una forma de ir destruyendo también esta parte de la autoestima y de la capacidad que él tiene para hacer las cosas bien, ¿no? Creo que todo parte desde la motivación y desde esta visión en positivo, más que un tema de humillación. Me encanta, tienes toda la razón. Adultos que exigen inteligencia emocional, pero nunca la enseñaron. Ok, no, pues tarjeta roja también. Justo en todo este tema de familia y demás, está súper comprobado que más allá de lo que tú le llegues a decir a tu hijo para que pueda tener cierta educación o ciertas actitudes, es el modelo que tú das, ¿no? Los hijos van a aprender más por lo que ven en casa y lo que ven en ti que lo que realmente les dices, ¿no? Entonces, si tú quieres como a lo mejor enseñar esta parte de salud emocional o de inteligencia emocional, pues más bien ellos van a ver cómo reaccionas cuando te enojas o cómo reaccionas ante una situación difícil. Eso es lo que ellos van a aprender más que lo que les llegues a decir. Correcto, me encanta cómo lo describes, porque aparte creo que cualquiera que nos esté viendo le llega el mensaje muy clarito, desmenuzado y directo. Niños que encuentran en el deporte un lugar seguro. Ah, pues una medalla. ¿Por qué? Al deporte pues es algo bueno, ¿no? Es algo sano y yo creo que ahí que encuentren esta parte de soporte pues habla de algo muy positivo, ¿no? Al final lo que va a generar el deporte pues es un impacto positivo a nivel emocional y también a nivel físico. Entonces, mejor que lo sea en el deporte, a lo mejor en una adicción o en el tema de drogas, que es algo negativo para ellos. Súper bien relacionado y súper foco ahí. Verde, muy bien. Jóvenes que aprenden más en TikTok que en clase. Hoy en día está muy de moda, ¿no? Híjole, las dos. Justo. A ver, danos tu Híjole, a ver. perspectiva, por favor, compártelo, la queremos escucharte. A ver. No, bueno, yo creo que sí va a ser una tarjeta roja. Pero a ver, no descartemos que la tecnología también tiene su parte positiva. Claro, ¿no? hay que aprovecharla también. Exactamente, es algo que nos ha ayudado a que la información llegue de forma más eficiente y más rápida a las personas, ¿no? Por eso luego ya vemos chavitos de 8 o 9 años que traen muchos temas así, que a lo mejor antes a nuestra generación no nos tocó, no teníamos que meternos al libro o a investigar o a lo mejor hasta en la página web, ¿no? Pero la realidad es que también tiene esta parte negativa en donde si es solamente a través de un TikTok, pues va a estar muy limitada la información, o a veces es información falsa, ¿no? Entonces no podemos darle como esa legitimidad a esa información que ven ahí.
porque puede ser algo falso y lamentablemente es algo que se cree como verdad, ¿no? Entonces, Bueno. ¿qué se está dejando de hacer en esta parte educativa para que un TikTok sea la fuente principal de educación, ¿no? Sí, a lo mejor que te siembra la espinita, pero también corrobora y investiga, ve más allá. No dejes de hacer lo que hacíamos cuando nos tocó nuestra generación de ir al libro, buscar, ojear y ver que sea real. A lo mejor desde la parte educativa generar esta conciencia. A ver, no está mal el uso de la tecnología y a lo mejor las redes de información, pero sí siempre corroborar que sea cierto lo que se está adquiriendo. Entonces nos quedamos con ese 50-50 o tarjeta roja. Ya sé yo, los dos. Los dos. Perfecto. Papás que permiten a sus hijos equivocarse. No, pues buenísimo. El aprendizaje, bueno, más bien, el error es parte del aprendizaje y también el fracaso es parte del aprendizaje, ¿no? Si aprendemos a normalizar que está bien equivocarse, cometer errores, va a ser más fácil generar, ¿no? Exactamente, y va a ser más fácil generar esa resiliencia, ¿no? Te caíste, te levantas, ¿no? Si les decimos que está mal equivocarse y cometer un error, lo único que van a generar son niños frustrados, ¿no? E inseguridades, ese es lo que hablabas de autoestima. Ajá, y esa también autoexigencia, pues demasiado alta, que no va a permitir, pues después tener a la persona, pues esta capacidad de flexibilidad o de decir, bueno, a ver, si me equivoqué, lo puedo volver a hacer, ¿no? A veces te equivocas y piensas que ya es el fracaso total de tu vida y eso te va a hacer como más lento un proceso de avance, ¿no? Para tu vida. Es correcto. Sí, yo siempre lo he visto como atleta e inclusive como profesor de que es totalmente necesario el error. Sin error no te vas acercando a una perfección inexistente porque todo el tiempo nos vamos a encontrar aprendiendo. Y es importante eso, ¿no? Mantener la mente abierta a que el libro se siga escribiendo, seguir teniendo error y seguir aprendiendo del camino. ¿Tú qué opinas? Sí, es correcto. Digo, como seres humanos... Digo, lo más probable que vamos a cometer son errores y no somos perfectos, hay que partir de eso. Entonces, si tenemos esta flexibilidad a seguir aprendiendo, a seguir haciendo las cosas nuevas, pues vamos a poder hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Digo, los grandes pensadores o las personas más exitosas, Michael Jordan, no sé. Justo. ¿Recuerdas cuántas veces tiraba y cuántas veces encestaba? Es muy famosa esa frase. No tengo el dato preciso, pero sí sé que a partir de justo esos fracasos fue que llegó a su éxito, ¿no? Entonces, pues justo creo que es algo muy importante, ¿no? A veces ese fracaso continuo en cierta etapa de nuestra vida nos va a poder llevar a tener ese éxito, ¿no? La diferencia es seguir avanzando con eso. Padrísimo, nos quedamos con esa gran idea. Papás que graban todo el partido de su hijo, pero nunca le preguntan cómo se sintió. No, pues tarjeta roja. Digo, justo esta parte, ¿no? En donde nos hemos vuelto tan adictos a la tecnología que a veces nos perdemos de la realidad, ¿no? Nos vemos tan inmersos en el celular, en la computadora, que se nos va, pues, de vista que también hay que aprender a estar presentes, ¿no? Un punto muy importante en este tema también de salud mental es el momento presente, ¿no? Y a veces nos perdemos de eso. Entonces, no estamos en el presente de lo que está pasando con nuestros hijos. Y dos, no preguntarle cómo te sentiste, pues es también otra vez esta desvinculación con el chico y además, pues esta falta de afirmación, ¿no? Y lo más importante que un chico tiene pues en esta relación en familia y con los padres, pues son estos apegos, ¿no? Y es el apego seguro. Entonces, si no hacemos este tipo de cosas, pues también vamos a ir permeando un poquito en el apego seguro que es tan necesario para los chicos en las primeras etapas. Yo tengo una ideología personal, Diana, referente a lo que acabamos de ver en esta pregunta, y es que es una de las preguntas obligatorias en un tema de amistad, en un tema de pareja, en un tema de relación interpersonal. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes después de cierta acción? ¿Cómo te sientes después de cierta plática? Porque creo que es importante, ¿no? Pero ¿cómo en qué sentido? A ver, un poquito más claro. Claro que sí. Como pareja, vámonos a irnos a otro trasfondo, algo importante también. A veces nosotros tenemos alguna acción que no nos parece adecuado o no le damos la importancia de preguntarle a la otra persona cómo se sintió. Esa pregunta a veces no la hacemos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Va muy relacionado inclusive al tema del suicidio que platicábamos hace rato. A veces no sabemos cómo se siente la otra persona y es una pregunta que en cualquier contexto es importante hacer. Saber cómo está y cómo se siente la otra persona. Claro. A ver, yo creo que es fundamental
y si lo hablamos de esta parte en una relación de pareja, creo que es como ese vínculo más cercano, más íntimo que tenemos hacia una persona, ¿no? Y no preguntarle cómo se siente, pues creo que es una falta de empatía hacia el otro. Digo, pasa mucho en relaciones conflictivas, ¿no? O de violencia, no física, pero sí emocional, ¿no? Donde veo más para acá que hacia la otra persona, ¿no? Entonces eso también va dañando la autoestima de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental siempre, ya sea en esta relación de pareja o en una relación con los demás, siempre el estar atentos en qué está sucediendo con el otro, ¿no? Y si ya lo montamos a un tema de a lo mejor alguna situación, algún conflicto, hay que partir de 2 puntos, ¿no? Como personas, pues siempre tenemos una visión o forma de ver las cosas, ¿no? Una educación y a veces lo que al otro le parece bien, a uno le va a parecer mal y no es por ser mala onda, sino porque Son dos cabezas diferentes, son dos diferentes, mundos diferentes, ¿no? y yo a lo que a veces hago mucho énfasis es al tema de las heridas, ¿no? A veces tenemos ciertas heridas que si de pronto yo hago alguna actitud y no era con una mala intención, pero le da la herida de la otra persona, pues probablemente lo voy a lastimar y no es con una mala intención, ¿no? Pero a lo mejor hay una parte que yo desde este punto pues tengo que trabajar, ¿no? A lo mejor tengo esa herida de rechazo, esa herida de abandono, Exacto. o esa herida de traición y digo, chin, seguramente me va a hacer esto, ¿no? Y a veces es que no, sino a lo mejor es una herida que yo tengo que trabajar. Entonces ayuda mucho y fortalece mucho en una relación que si yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Pues es conocer qué le está pasando al otro, ¿no? Entonces eso da apertura a aclarar qué es lo que pasa o a poder decir, ah, no, mira, a ver, vamos trabajando en esto. Si te duele esta situación, pues yo te puedo apoyar con esto. Entonces eso va favoreciendo a formar este vínculo más sano y también ayudando hasta a sanar, ¿no? Digo, eso es lo que deberíamos de promover, esas relaciones que sanen, y que sean de vínculos pues que sostengan y ayuden a la autoestima de ambos, ¿no? Padrísimo, lo vimos al foco, realmente es eso. Priorizar Sí, esa sí. pregunta, ¿cómo te sientes? ¿No? Ante cualquier ¿Yo? situación. ¿Y Sí, ella? claro. Esa pregunta te la voy a hacer, pero al finalizar la entrevista, Me estoy al adelantando. finalizar este podcast, Ajá. porque también vamos a pasar a algo bien interesante que es la polémica de la semana. ¿De qué tiene que ver la polémica de la semana? Por ahí yo vi que tú hayas trabajado en el estado de Jalisco, ¿habías colaborado? Platícanos un poquito sobre eso. Ok, bueno, pues yo, a ver, nací aquí en México. A los 6 años mi familia decidió que nos fuéramos allá a Jalisco y allá crecí, ¿no? Digo, un poco el tema cultural, social en Jalisco es distinto aquí en México. Yo la verdad siento que aquí en México somos un poco más abiertos, más sociales, más, sí, un poco más extrovertidos, ¿no? De pronto en Jalisco es como un poco más cerrado y como que para entrar en un círculo social cuesta, ¿no? ¿Y por qué te lo platico? Porque eso va marcando muchas pautas, ¿no? En la forma en que te relacionas, en la forma en que hasta buscas trabajo, no sé, ¿no? Entonces, pues ahí en Jalisco, desde los 6 años crecí, estudié mi carrera en ciencias políticas, empecé a estudiar la maestría, la terminé acá en la Ciudad de México. Y el tiempo en que estuve trabajando por allá, pues fue algo muy satisfactorio, que me ayudó a aprender mucho, pero justo yo vi que aquí en México podía tener como una oportunidad más amplia de crecer a nivel personal, pero también a nivel profesional, ¿no? Y pues también aquí en México el tema de la política está un poco más abierto, digo, por esta parte pues hace un poco más cerrado en Jalisco, pero creo que lo que me llevo mucho es pues esta apertura o acompañamiento a las personas que estuvieron conmigo, que me apoyaron. Yo tuve esta experiencia en el tema de comunicación política, justo con quien lleva un poco la parte de Movimiento Ciudadano. Digo, ya estoy haciendo aquí promoción política. No es cierto. Nos quitamos la playera y traemos abajo la naranja. No, lo digo porque ellos traían mucho, han traído mucho, y a mí me encanta, digo, ya a nivel personal, todo este tema de participación ciudadana, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque es importante involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que es algo que me dejó el trabajar por allá y estar por allá en Jalisco, esta parte de que es importante que quien tome las decisiones siempre tiene que involucrar o en ciertas cosas a la ciudadanía, ¿no? Digo, no se pueden todos los ejercicios, digo, a veces se requiere el conocimiento, el tecnicismo y demás para tomar ciertas decisiones. No le puedes decir a cualquiera, oye,
pero sí involucrar, ¿no? En que sepan, en que exista una transparencia, una rendición de cuentas, y que eso fomente y también legitime al gobierno, ¿no? Democracia no es solamente en votación, ¿no? Sí, exactamente, sino en otros ejercicios que pues también son muy importantes. Creo yo que más importante es muchas veces que solamente un voto, sino la práctica y la Sí, retroalimentación sí, por sí, parte del pueblo. es correcto. Sí, Sí. pues justamente de eso se trata la polémica del día de hoy, Diana. Ok. El pueblo de Jalisco Ajá. yo le doy ahí una palomita verde, le doy una palomita verde a la iniciativa que tuvieron. Aprovecharon todo este tema mercadológico de que viene el Mundial para acá, va a haber partidos en Correcto. Jalisco, va a haber partidos en Monterrey, va a haber partidos en Ciudad de México. Y hay Ujú. un tema ahorita que está bombardeando que es el famosísimo álbum del Mundial. ¿Lo has escuchado, lo has Ok, visto? sí, claro. Sí, sí, Perfecto. sí. Pues fíjate que una de las iniciativas que tuvo el pueblo de Jalisco Ujú. fue el... Hay muchas personas desaparecidas ahorita actualmente en Sí. Jalisco. Ha sido un tema que ha golpeado fuerte al Estado. ¿Y dónde le doy la palomita yo al pueblo de allá? Que hicieron una iniciativa donde pusieron a la gente desaparecida, la pusieron como si fueran stickers, una tarjeta del álbum del Mundial. Ok, Y fue una forma de promover de una manera marquetera a los ok. desaparecidos Wow. para inundar Jalisco de eso y pues ver si hay alguna pronta respuesta. Esto es, por ponerte un ejemplo, algo de lo que se está manejando ahorita ya. Wow. Y queríamos, en primera instancia, darle nuevamente una palomita verde al pueblo de Jalisco. Y pues tenemos aquí a la experta en política, vivió allá, tiene mucho conocimiento. ¿Tú qué opinas de esto? Wow. Está fuerte, digo, no sabía de eso y gracias por compartirlo. Ya aquí me pudiste informar del tema. La verdad yo creo que es un empuje muy valioso y admirable el tener este tipo de... Porque es una iniciativa, yo creo, Sí, claro. al final que a través de todo este tema trending del mundial y demás, podamos visibilizar un tema que es tan preocupante para Jalisco. Es preocupante que el tema de seguridad esté tan, pues como tan endeble, lo podría decir, y que bueno, es un llamado a las autoridades para tomar medida en esto, ¿no? Digo, yo creo que escuchaste este tema del rancho, en donde encontraron varios restos de, como si fuera en la Segunda Guerra Mundial, que encontraron restos de desaparecidos, que encontraron pertenencias. Digo, es algo muy lamentable, es algo muy doloroso, para Jalisco y pues yo creo que para todos los mexicanos, Sí, cómo ¿no? no. En donde no solamente sufre la familia más cercana, la mamá, el papá, que durante años buscan tanto a sus hijos, sino que también sufre todo un pueblo mexicano en donde no existe pues tal vez este respaldo, ¿no? Desde el gobierno. ¿Y qué está pasando, ¿no? Para que tengamos que caer en este punto, por las razones que lleguen a desaparecer, ¿no? Sea desde el crimen organizado, o sea desde a lo mejor explotación para estas personas. Digo, es triste, ¿no? Que alguien tenga que tomar esta acción de poder quitarle la libertad a una persona, ¿no? Yo creo que algo que falta mucho y que yo creo que a través de estas iniciativas va a fomentar, pues es la unidad, ¿no? Cuando estamos fragmentados como sociedad, pues es más fácil, ¿no? Que este tipo de cosas se puedan ir infiltrando, pero cuando nos unimos, yo creo que ayuda mucho a que podamos ser más fuertes y que también podamos generar esa demanda fuerte hacia el gobierno, pues para que tomen acciones y poder encontrar estas personas, pues que han desaparecido, ¿no? Yo creo que es de los males, pues más lamentables que tenemos actualmente en México, ¿no? El tema de las desapariciones que golpea a nivel político, pero que también golpea a nivel social y a nivel familiar, ¿no? Yo vuelvo a este tema, ¿no? Me pongo a pensar qué habrá sentido una mamá al momento de ver que su hijo no regresó a casa, ¿no? La emoción, el sentimiento, en su cabeza el no poder procesar el trauma de decir, no voy a volver a ver a mi hijo, y a lo mejor también la frustración, ¿no? De a lo mejor hacer una solicitud ante las autoridades, ir, pedir los apoyos y no tenerlo. Yo creo que es de las cosas Desesperación total, ¿no? más horribles que puedan existir, pero justo la palabra que te decía en un inicio, ¿no? La esperanza, ¿no? De poder ver a una sociedad unida y de poder visibilizar este tema y decir, a ver, esto no se acaba y tenemos que ir a encontrar a estas personas. No, pues sí, es un tema, como bien lo acabas de comentar, con todo el contexto completo, duele como pueblo y duele
el ver esta situación, pero pues es una realidad que afrontamos y que yo veo esa iniciativa por parte del pueblo de Jalisco como aprovechada Como de algo alguna bueno. manera. Hay que ver dentro de todo este caos, pues lo que sí está haciendo el pueblo bien también, porque a veces no solamente es el enfocarse en lo malo, sino también lo bueno, lo que estamos haciendo ante una realidad que no podemos modificar y que pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Sí, claro. Y también, pues bueno, decir, a ver, es algo padrísimo y que une, ¿no? El tema del deporte, ¿no? Entonces, Exactamente. que poder decir, a ver, también vamos no sé si decir usar, pero sí Aprovecharlo, ¿no? aprovechar esta parte del deporte, pues para poder retomar un tema que es tan importante y que debe estar en los primeros puntos de las agendas públicas a atender, ¿no? Que es el tema de las desapariciones. Es correcto. La verdad es que estoy encantado entre el tema de unidad, la unión como pueblo, la parte de iniciativa con esa fuerza que desde aquí siento yo de Diana de una manera bastante contundente y sobre todo desde el análisis y llevarlo poco a poco hacia la ejecución, propuestas, política, esa unión de educación junto con deporte y que al final de cuentas nos da una palabra clave el día de hoy que yo quiero que nos quedemos todos y que me encantaría recordarte a ti junto con esa palabra, esperanza. Esperanza para todos nosotros. El día de hoy, la verdad es que con todo esto queremos darte un reconocimiento por esa palabra y por ese contexto tan padre que pudiste transmitirnos de manera personal, que estoy seguro que no solamente nos suma a nosotros, a todos los presentes aquí, sino también a toda la gente que nos va a ver. Y es una medalla de oro para ti. Gracias por allá. Es una medalla por lo que has hecho, por las Gracias. iniciativas, por todo esto que estás sumando a la educación y sobre todo por venirnos a compartir este conocimiento el día de hoy. Esta es tuya, Muchas me encantaría que gracias. te la pudieras poner. Es más, si me la permites, por A favor, ver. mira. Y aquí la premiación. Sí, excelente, padrísimo. Y evidentemente va de la mano de un reconocimiento, un fuerte reconocimiento para Diana. Un aplauso por allá atrás, por favor, que se escuche. Este es para ti. Muchísimas gracias por dejarnos aprender de ti, Gracias. de todo lo que has recorrido, de todo lo que has hecho. Qué bonita plática. Ojalá nos visites pronto. Ay, muchas gracias por la invitación, Arturo. La verdad, para mí también es un honor poder estar aquí, poder compartir y que pues con estas iniciativas, con este podcast, pues también podamos sumar, ¿no? Y mover más mentes, más conciencias y pues desde donde estemos todos podemos hacer un cambio. Tengo una pregunta muy importante para ti, Diana. La última, para Ok, cerrar. ya. ¿Cómo te sentiste en el podcast? A ver, aplicando el examen. La verdad me sentí muy contenta, muy cómoda y feliz de poder sumar desde esto que he podido vivir, he podido experimentar y he podido aprender desde mi profesión, desde esta parte pues también personal, el poder sumar, ¿no? Y el poder, pues poder compartir más que nada esto para que pues otros también se puedan motivar y ver que también se puede sumar desde cada una de las acciones que hagamos y que pues también cada uno de nosotros somos importantes para poder mejorar en la educación, en el deporte, pero también en nuestro país. Te voy a dar un aplauso, muchas gracias. Yo me sentí bastante halagado con tu presencia, con todo lo que pudiste transmitirnos. Reitero nuevamente, ojalá no sea la única vez que nos visites. Queremos verte por acá, queremos que nos compartas todo lo que está haciendo ILAB y pues los vamos a mantener informados de todo lo que está logrando Diana porque la está rompiendo en grande. Qué gusto ver esta gente tan chingona rompiéndola. Nos vemos pronto en nuestro siguiente podcast. No se lo pierdan, por ahí les vamos a compartir algunos detallitos más adelante y estamos listos para la siguiente edición. Voz que crea líderes. Acá nos vemos.